Mi nombre es Alex Harper y tengo 26 años. Esto ocurrió a finales de octubre del año pasado, durante un viaje de campamento al cañón McKittrick en el Parque Nacional de las Montañas Guadalupe, Texas. Pensé que volvería a casa con hermosas fotos de hojas doradas de otoño y paisajes desérticos expansivos. En cambio, apenas salí con vida y nunca olvidaré lo que nos sucedió ni lo que perdimos. Todo comenzó con la idea de Jenny. Ella tenía 28 años. Estaba en forma y era ferozmente competitiva. Tenía una habilidad especial para sacar a las personas de su zona de confort, quisieran o no. Vendió este viaje como una aventura, una oportunidad para explorar fuera de los caminos habituales, disfrutar de la naturaleza de Texas y acampar en un lugar apartado de los turistas ruidosos. Debería haberlo sabido. Mia, de 27, y Ryan, de 25, completaban nuestro grupo. Mia era callada y reflexiva, del tipo de persona que notaba detalles que otros pasaban por alto. Ryan era lo opuesto, un bromista ruidoso y torpe que vivía para hacer reír y no tomaba nada en serio. Ellos eran amigos de Jenny desde más tiempo que yo, pero con los años todos nos habíamos vuelto cercanos, lo suficiente como para confiar en ella cuando sugirió alejarnos de los senderos marcados. Llegamos al inicio del sendero del cañón McKittrick a última hora de la tarde. Estacionamos la caravana y cargamos nuestras mochilas. El aire estaba fresco y olía a tierra y enebro. Las hojas doradas de los arces de dientes grandes se movían con la brisa, captando la luz del sol como pequeñas llamas. Debería haber sido perfecto, pero algo no estaba bien. Dentro del centro de visitantes, un guardabosques nos entregó mapas y nos advirtió sobre acampar demasiado adentro en el cañón. «Quédense en los sitios marcados», dijo, «y no se alejen después de anochecer». Jenny se rió. ¿Es una regla o solo una historia de fogata espeluznante? La expresión del guardabosques se endureció. Ambas cosas. Los locales los llaman los vigilantes. Esta tierra tiene historia. Respétenla o les recordará por qué. Sus palabras me quedaron grabadas mientras salíamos, aunque Jenny las desestimó. El sendero era hermoso al principio. Los acantilados de piedra caliza se alzaban como centinelas antiguas, dominando el lecho seco del río que serpenteaba por el cañón. Pero a medida que el sol bajaba, las sombras parecían alargarse, y la belleza comenzó a sentirse opresiva. Cuando llegamos a un claro donde Jenny decidió que acamparíamos, la luz del día casi se había ido. El lugar no era un campamento oficial, pero a Jenny no le importó. «Mira esta vista», dijo, señalando hacia los acantilados, mucho mejor que algún campamento lleno de gente. Ryan ya estaba haciendo bromas sobre las advertencias del guardabosques, imitando la voz del hombre y tropezando como un fantasma de caricatura. Mia, sin embargo, se veía inquieta. «No deberíamos estar aquí», murmuró. A medida que caía la noche, la inquietud se apoderó de todos nosotros. El viento aumentó, silbando entre los árboles, llevando sonidos que no pertenecían allí. Ruidos de ramas rompiéndose, murmullos leves y, una vez, lo que sonó como un grito distante. «Coyotes», me dije a mí mismo, «son solo animales». Montamos el campamento, pero las cosas empezaron a ir mal casi de inmediato. La tienda de Ryan no tenía postes, obligándolo a improvisarla contra una roca. El estufa portátil de Jenny falló, dejándonos solo con algunos sándwiches y barras de granola para la cena. Intenté dejar de lado la frustración, pero mientras estábamos alrededor de la fogata, noté algo extraño. Esparcidos por el claro había grabados en las rocas y los árboles, pictogramas de figuras de palos con largas extremidades y ojos redondos y huecos. Un grabado mostraba una escena de caza, pero la presa se veía humana. «Arte tribal antiguo», dijo Jenny despectivamente, «probablemente de siglos atrás». «Sus advertencias», dijo Mia en voz baja. Su tono me heló la sangre. Esa noche apenas pude dormir. El viento aullaba, golpeando las tiendas, pero fueron los otros ruidos los que me mantuvieron despierto. El crujir de las hojas, los pasos que se detenían cada vez que contenía la respiración para escuchar, y lo peor de todo, un leve sonido de clics que parecía provenir de todos lados a la vez.
Al amanecer encontramos el primer signo de que no estábamos solos. Huellas de pies descalzos rodeaban nuestro campamento, demasiado grandes para ser humanas, con los dedos terminando en puntos afilados. Ryan se rió nerviosamente. Coyotes caminando sobre sus patas traseras. Mia y yo no reímos. Miré a Jenny, esperando que lo desestimara, pero incluso ella se veía afectada. Recogeremos todo y nos iremos, dijo. Ya era demasiado tarde para eso. Mientras recogíamos, la voz de Ryan rompió el silencio de la tienda. Chicos, señaló hacia un árbol en el borde del claro. Colgado de una rama baja estaba mi cámara, que había dejado dentro de mi tienda. Mi estómago dio un vuelco. ¿Lo hiciste tú?, le pregunté a Jenny. Ella negó con la cabeza. Cuando revisé la cámara, mis manos temblaban. Se habían tomado nuevas fotos durante la noche, imágenes borrosas y desorientadoras de nuestras tiendas desde arriba, como si alguien hubiera subido a los árboles. La última imagen me congeló la sangre. Era una cara pálida, demacrada, con ojos huecos que brillaban débilmente en la oscuridad. Dejamos el claro tan rápido como pudimos, pero el cañón no nos dejaba ir. El sendero por el que habíamos entrado parecía diferente, serpenteando más hacia el interior de la naturaleza en lugar de llevarnos de vuelta hacia la caravana. Jenny insistió en que íbamos por el camino correcto, pero la inquietud en su voz la delató. Mia se detuvo de golpe. ¿Escuchan eso? Nos quedamos en silencio. Entonces lo escuchamos, el sonido de los clics, más fuerte ahora, proveniente de los árboles a ambos lados del sendero. Las formas se movían en las sombras, saltando de árbol en árbol, demasiado rápidas y demasiado altas para ser humanas. «¡Corre!», susurré. Las criaturas vinieron por nosotros cuando el sol se escondió detrás de los acantilados. Había al menos 5 de ellas, demacradas e imposiblemente delgadas, con extremidades que se estiraban de manera antinatural. Se movían con una gracia torpe y animal, sus ojos huecos fijos en nosotros. Ryan entró en pánico y se lanzó fuera del sendero. «Yo los distraeré», gritó. «Vayan». «Ryan, no», gritó Jenny. Pero ya era demasiado tarde. Las criaturas lo siguieron. El sonido de sus clics se hizo más fuerte, resonando a través del cañón. Corrimos hasta que nuestros pulmones ardieron, Mia sollozando y Jenny maldiciendo entre dientes. Finalmente, llegamos a un saliente rocoso con vista a un estrecho barranco. El sendero se dividía, un camino bajando, el otro regresando hacia el bosque. «Tenemos que seguir», dije. «Ellos volverán». Tomamos el camino hacia el barranco, esperando que las paredes estrechas nos ocultaran. Mientras tropezábamos entre las sombras, saqué mi cámara, usando el flash para iluminar el camino. Era la única arma que tenía. Detrás de nosotros, los clics volvieron, más fuertes y rápidos. Me giré y disparé el flash. Por un momento, las criaturas se congelaron, sus ojos brillantes reflejando la luz como animales atrapados en las luces de un coche. «¡Vayan!», grité. Salimos del barranco justo cuando la primera luz del amanecer asomaba en el horizonte. La caravana estaba a la vista, estacionada exactamente donde la habíamos dejado. Pero Ryan no estaba con nosotros. Los 3 nos desplomamos dentro, cerrando todas las puertas y ventanas. Mia lloraba en silencio, abrazándose las rodillas, mientras Jenny miraba el suelo. Su confianza se había quebrado. Revisé las fotos de mi cámara, con la esperanza de entender lo que acabábamos de sobrevivir. La última imagen fue la peor. Ryan, rodeado por los vigilantes, mirando fijamente al lente. Su expresión no era de miedo. Estaba en blanco, como si ya hubiera aceptado su destino. Reportamos su desaparición a las autoridades, pero nunca se encontró rastro de él. Las palabras del guardabosques resonaron en mi mente. «Respeta la tierra, o te recordará por qué». Todavía tengo las fotos, pero nunca se las he mostrado a nadie. No las necesito. Cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos huecos mirándome, y escucho los clics. Nunca realmente se detienen. Mi nombre es Ethan Keller, y tengo 34 años.
Esto ocurrió el pasado octubre durante un viaje en solitario por carretera por Texas. Se suponía que iba a ser mi manera de reiniciar mi vida. Solo yo, mi caravana y la carretera abierta. Después de mi divorcio, necesitaba escapar para perderme en la naturaleza. Pero en el área natural del sumidero del diablo, encontré algo completamente diferente, algo que todavía me persigue. El viaje hacia Rock Springs fue tranquilo. La carretera se extendía interminable, el paisaje salpicado de arbustos secos y el ocasional cactus de pera espinosa. Cuando llegué a una pequeña gasolinera cerca del parque, fui recibido por una mujer de complexión delgada y cabello canoso, con una placa que decía Betty Davenport. ¿Vas al sumidero del diablo?, me preguntó, su tono casual pero sus ojos alertas. Sí, respondí, llenando el tanque de la caravana. Escuché que es un buen lugar para sacar fotos. Pensé en echarle un vistazo. Ella frunció el ceño, secándose las manos con un trapo. ¿Vas a acampar allí? Es el plan, dije. Ella dudó. Luego se inclinó ligeramente hacia mí. Los locales no se acercan al sumidero después de anochecer. Demasiadas historias, susurros, sombras, gente desapareciendo. Me reí, tratando de restarle importancia a sus palabras. ¿Te refieres a fantasmas? Su ceño fruncido se profundizó. Llámalo como quieras, pero más te vale respetar ese lugar. No es natural. Asentí educadamente. Pagué por la gasolina y me fui. No soy supersticioso, pero sus palabras se quedaron en mi mente. El parque en sí era impresionante. El sumidero era enorme. Sus paredes de piedra caliza se sumergían en la oscuridad. Allí vivía una colonia de murciélagos, y programé mi visita para ver su éxodo vespertino. Estacioné mi caravana en un pequeño claro justo afuera del sendero principal, un lugar perfecto para montar el campamento. El aire estaba fresco, el cielo de un azul brillante. Se sentía bien estar solo. Pasé la tarde explorando, tomando fotos del terreno accidentado. Pero a medida que me acercaba al sumidero, vi algo extraño. Un niño, tal vez de 8 o 9 años, de pies cerca del borde. Estaba descalzo, vestido con ropas que parecían de hace décadas, una camiseta blanca descolorida y pantalones remendados. Llamé, preocupado de que pudiera caerse. Se giró para mirarme, pero no dijo nada. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Corrí hacia donde él había estado, pero ya no estaba. No había huellas, ni señales de él, solo la boca abierta del sumidero abajo. Esa noche, estacioné la caravana y encendí una pequeña fogata. Mantuve mi cámara cerca, lista para fotografiar a los murciélagos cuando emergieran. El aire de la tarde se volvió más frío, y el bosque a mi alrededor parecía extrañamente silencioso. Incluso el chirrido usual de los insectos había desaparecido. Entonces comenzaron los susurros. Al principio pensé que era el viento, pero los sonidos eran demasiado distintivos, palabras murmuradas que no lograba entender, provenientes de algún lugar en la oscuridad. Tomé mi linterna y escaneé los árboles, pero no vi nada. Cuando regresé a la caravana, encontré símbolos extraños dibujados en la tierra alrededor de ella. Círculos, espirales y lo que parecía un ojo. Mi estómago se apretó. Me dije a mí misma que probablemente era una broma de otros campistas, pero no había visto a nadie más en todo el día. A la mañana siguiente, las cosas empeoraron. Era la medianoche y la batería de mi teléfono estaba muerta, aunque lo había cargado el día anterior. Cuando traté de arrancar la caravana, el motor tosió, pero no encendió. Revisé mi cámara. Para mi sorpresa, estaba llena de nuevas fotos, fotos que yo no había tomado, imágenes borrosas y distorsionadas de la caravana, la fogata y el bosque. En la última foto, vi al niño nuevamente, de pie en el borde del sumidero, mirando directamente al lente. Decidí empacar y irme, pero la caravana no se movía. Resignada, pasé el día explorando los senderos, con la esperanza de despejar mi mente, pero la sensación de ser observada nunca me dejó. Sombras se movían en los bordes de mi visión,
y escuchaba una risa tenue que se detenía cada vez que me volteaba. Al caer la noche, estaba exhausta. Me senté junto a la fogata, sujetando mi cámara como un amuleto. Fue entonces cuando el niño apareció nuevamente, de pie justo más allá de la luz del fuego. «¿Quién eres tú?», exigí, con la voz temblorosa. Él no respondió, solo levantó la mano y señaló hacia el sumidero. «Ella está mirando», dijo, con la voz apenas audible. «¿Quién está mirando?», pregunté, pero él ya se había ido. Esa noche, los sueños llegaron, visiones de una mujer, su rostro demacrado y esquelético, sus ojos ardiendo de ira. Llevaba túnicas rasgadas, sus manos arañaban la tierra mientras hombres la arrastraban hasta el borde del sumidero. Los vi arrojarla. Escuché sus gritos resonando en el abismo. Luego me desperté, empapada en sudor, al sonido de esos mismos gritos afuera. Los susurros regresaron, más fuertes esta vez, rodeando la caravana. Las luces parpadearon, y mi respiración se volvió densa en el aire repentinamente helado. Una sombra se movió por la ventana, alta, delgada, y sin lugar a dudas humana. Tomé mi linterna y mi cámara, salí al exterior. El aire estaba inmóvil, el bosque mortalmente callado. Entonces la vi, la mujer de mis sueños, de pie en el borde del sumidero. Su rostro estaba ceniciento, sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad. Levantó la mano y sentí una fuerza invisible que me atraía hacia ella. Los susurros se convirtieron en un rugido, una cacofonía de ira y desesperación. Tropecé hacia atrás, disparando foto tras foto con el flash. Cada destello de luz parecía empujarla hacia atrás, su forma parpadeando como una llama. Pero el ruido no cesó. Desesperada, recordé las palabras del niño. «Ella está mirando. ¿Por qué haces esto?», grité. «¿Qué quieres?». Su voz atravesó el ruido, baja y gutural. «Justicia». Entonces entendí. La habían agraviado, siglos atrás, y su espíritu permanecía allí, vengándose de cualquiera que se atreviera a invadir ese lugar. Pero yo no formaba parte de su historia. Solo estaba atrapada en ella. «¿Qué quieres de mí?», suplicé. El niño apareció nuevamente, de pie junto a ella. Me miró, luego miró mi mano, el anillo de bodas que todavía llevaba, aunque mi matrimonio ya había terminado. «Ella necesita algo para quedarse», dijo. «Algo que importe». Dudé, mi mente corriendo a toda velocidad. Luego, con manos temblorosas, me quité el anillo. Era la última pieza de mi antigua vida, el último lazo con una relación que ya se había quemado hasta las cenizas. Caminé hasta el borde del sumidero, los susurros subiendo hasta alcanzar un punto máximo. Con una última mirada al niño, dejé caer el anillo al abismo. Los susurros cesaron. El bosque quedó en silencio. Cuando miré hacia arriba, la mujer y el niño ya no estaban. Por la mañana, la caravana arrancó sin problemas. Los símbolos en la tierra habían desaparecido, y las extrañas fotos de la cámara también se habían desvanecido. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado, de que había dejado atrás una parte de mí misma. Mientras me alejaba, miré en el espejo retrovisor. Por un breve momento, vi al niño de pie en el borde del sumidero, una leve sonrisa en su rostro. Luego desapareció. Ya no acampo sola, y nunca volveré al sumidero del diablo. Algunos lugares no deben ser perturbados. Algunas historias no deben ser contadas. Pero los susurros, a veces, tarde en la noche, aún los escucho. Se suponía que sería una experiencia tranquila, una escapatoria de mi vida y, si soy honesta, del dolor que me ha estado sofocando desde que mi hermano menor, Ben, murió en un accidente de auto hace un año. Pero lo que encontré en ese cañón no fue paz. Fue algo que aún no puedo explicar, algo que nunca olvidaré. Comenzó como un día común y corriente. Llegué al parque a media tarde, estacioné mi caravana en un campamento remoto y pasé unas horas caminando por los senderos. Palo Duro era impresionante. Los acantilados ardían de rojo bajo la luz del sol, y las mesas se extendían sin fin como un pedazo del viejo oeste congelado en el tiempo. Era fácil perderse en la tranquila belleza de todo eso.
En el centro de visitantes, hablé brevemente con un guardabosques llamado Frank. Tenía unos 50 años, con un rostro curtido que lo hacía parecer parte del paisaje desde hace décadas. ¿Acamparás aquí sola?, me preguntó mientras miraba los mapas. Sí, le dije, estaré bien. Lo he hecho un montón de veces. Asintió lentamente. Solo no te alejes demasiado de tu campamento por la noche. La gente dice que el cañón tiene una forma de hacerte jugarretas después del anochecer. Sonreí educadamente, restando importancia a su comentario. No era del tipo de persona que se asustaba fácilmente. Esa noche, cuando el sol se hundió detrás de las paredes del cañón, encendí una pequeña fogata junto a mi caravana. Había escuchado a los coyotes aullar a lo lejos, pero por lo demás la noche estaba tranquila. Cené, revisé las fotos que había tomado y luego me recosté a mirar las estrellas. Había tantas, esparcidas por el cielo como fragmentos de vidrio. Era hermoso, y entonces lo escuché. Sara, era tenue, apenas un susurro, pero inconfundible. Todo mi cuerpo se volvió frío. No era el viento, ni un animal, ni siquiera mi imaginación. Era una voz, y sonaba como ven. Sara volvió a sonar, esta vez más suave, como si estuviera parado justo fuera del círculo de luz del fuego. Me levanté de un salto, agarré mi linterna y la apunté hacia la oscuridad. Nada, solo sombras de arbustos de salvia y los contornos de las paredes del cañón. «¿Hola?», llamé, mi voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». Ninguna respuesta, solo el viento, que había subido, haciendo que la fogata parpadeara. Me dije a mí misma que era el dolor jugando trucos con mi mente y volví a la caravana, cerrando la puerta detrás de mí. Pero incluso mientras me acostaba en la cama, la voz seguía resonando en mi cabeza. Sonaba justo como él. A la mañana siguiente traté de sacudirme la incomodidad. Me dije que seguramente había escuchado algo mal, que solo era el viento o mis propios pensamientos torciéndose en algo que no eran. Pero cuando salí, encontré una fotografía Polaroid tirada en el suelo cerca de la fogata. Me quedé helada. La fotografía estaba vieja, descolorida, pero la reconocí al instante. Era una foto de Ben y yo cuando éramos niños, de pie frente al viejo camión de nuestro papá. No había visto esa foto en años. Se había perdido en una inundación cuando era adolescente. Mi estómago se retorció. Revisé el área alrededor del campamento, mis manos temblando. ¿Quién podría haberla dejado? No había nadie más aquí. Ningún otro campista. Ningún signo de vida. Mi corazón latía rápido mientras tomaba la foto. La guardé en el bolsillo de mi chaqueta y empecé a empacar mi equipo de cámara, deseando dejar el sitio y pasar el día explorando los senderos. Tal vez el movimiento ayudaría a despejar mi mente. El cañón se sentía diferente esa mañana. El aire estaba más pesado, el silencio más denso. Mientras caminaba, no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Cada tanto miraba por encima del hombro, segura de que vería a alguien o algo siguiéndome. Pero nunca había nada allí. En un momento, mientras preparaba una toma de una formación rocosa, noté una sombra en el borde de mi visión. Era alta, humanoide, pero borrosa, como si no fuera completamente parte del mundo. Me giré rápidamente, pero ya no estaba. Me dije a mí misma que no era nada, un truco de la luz, una imaginación desbordada. Pero luego mi cámara emitió un pitido. Cuando miré la pantalla, la foto que acababa de tomar estaba distorsionada, deformada, como estática en un televisor viejo. Y en la esquina del marco, tenue pero inconfundible, estaba la sombra. Cuando volví a la caravana, mis nervios estaban al límite. Pasé la tarde intentando concentrarme en editar mis fotos, pero las imágenes distorsionadas solo empeoraron las cosas. Mi cámara, que nunca me había fallado antes, parecía estar fallando. Varias tomas mostraban a la figura sombría volviéndose más clara con cada fotograma. En una foto, casi parecía humana, alta, delgada, con extremidades que parecían demasiado largas y una cabeza que se inclinaba en un ángulo antinatural. Esa noche me senté junto a la fogata nuevamente,
aferrándome a la Polaroid de Ben y mirando las llamas. Seguí diciéndome a mí misma que estaba imaginando cosas, que la sombra no era real, que nadie había estado llamando mi nombre. Y luego lo escuché de nuevo. Sara, esta vez estaba más fuerte, más clara. Provenía de la oscuridad más allá de la luz del fuego. Agarré mi linterna y me levanté. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener la luz estable. ¿Quién está ahí?, grité. La voz vino de nuevo, más suave ahora, suplicante. Sara, ayúdame. No era solo su voz, era su tono, su inflexión, la forma en que solía decir mi nombre cuando éramos niños. Di un paso hacia adelante, luego otro, la linterna cortando la oscuridad, y fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era Ben. Estaba parado a unos 6 metros de distancia, medio oculto en las sombras. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos, su boca ligeramente abierta como si se hubiera congelado a mitad de una frase. «Ben», susurré, mi voz quebrándose. No se movió, no parpadeó, solo me miró y luego sonrió. No era una sonrisa real. Era demasiado amplia, demasiado afilada, como alguien que había aprendido a imitar la expresión humana pero no lo entendía del todo. Cuanto más lo miraba, menos humano parecía. Sus extremidades eran demasiado largas, sus movimientos demasiado fluidos, como una marioneta siendo tirada por los hilos. «Acércate», dijo, su voz aún perfecta, aún la de él. «Te necesito». Di un paso atrás, sacudiendo la cabeza. «No eres real». La cosa que usaba el rostro de mi hermano inclinó la cabeza. «Me dejaste, Sara, dejaste que muriera». Mi pecho se apretó. «No, no fue mi culpa. Podrías haberlo detenido», dijo, dando un paso más cerca. «Podrías haberme salvado». Las lágrimas nublaron mi visión. La culpa que había enterrado durante un año surgió a la superficie, amenazando con ahogarme. Pero algo dentro de mí gritaba que esto no era Ben, que esa cosa no era mi hermano. «No», dije nuevamente con más firmeza. «No eres él». La figura se detuvo. Su sonrisa desapareció, y su cabeza se inclinó aún más, casi de manera antinatural. Luego, con una voz que ya no era la de Ben, más profunda, más fría y llena de malicia, susurró: «Si no vienes a mí, te llevaré». Las sombras a mi alrededor parecían cobrar vida, retorciéndose y estirándose hacia mí. Corrí de regreso a la caravana, golpeando la puerta y cerrándola con llave detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza mientras los susurros se volvían más fuertes, rodeando la caravana como una tormenta. Las luces parpadearon y las ventanas vibraron. Agarré mi cámara, desesperada por alguna clase de arma, y tomé una foto de la ventana. Cuando miré la pantalla, allí estaba la sombra, mirándome. La noche se alargó. Los susurros y las sombras no cedían. Me senté en una esquina de la caravana, aferrándome a la Polaroid y tratando de recordarme a mí misma que era real. Ben ya no estaba. Esa cosa no era él. No podía hacerme daño, a menos que lo permitiera. Cuando amaneció, los susurros finalmente se desvanecieron. La luz de la caravana se estabilizó y el peso opresivo en el aire desapareció. Salí afuera. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través del cañón. No había señales de la figura, ningún sonido, excepto el viento. Empaqué y me fui esa mañana, con las manos aún temblorosas mientras sujetaba el volante. Mientras salía del parque, miré por última vez en el espejo retrovisor. Allí, de pie en el borde del cañón, estaba la sombra mirándome. No me siguió, no necesitaba hacerlo. Ya había dejado su marca. Mi nombre es Jessica Carter. Tengo 29 años. Esto sucedió el año pasado, en un viaje que planeé con mis 3 amigos más cercanos. Se suponía que sería un fin de semana divertido de campamento, caminatas y convivencia en la Reserva Nacional Big Siquit, en el este de Texas. En cambio, se convirtió en algo que aún no puedo explicar completamente, algo de lo que apenas puedo hablar sin mirar por encima de mi hombro. Llegamos tarde el viernes por la tarde,
con el sol ya poniéndose detrás de los árboles. Yo conduje mi vieja caravana, con Nate en el asiento del copiloto. Es el tipo de persona que siempre tiene una solución para todo. Un motor roto, una tienda de campaña rota, un mal día, él lo arregla. También es la persona más escéptica que he conocido. En la parte de atrás, Tori y Leo discutían sobre un podcast que Tori trataba de hacer que todos escucharan. Uno sobre apariciones locales y desapariciones extrañas. A Tori le encanta ese tipo de cosas, pero Leo no estaba interesado. Vamos, Jess, dijo Leo, inclinándose entre los asientos. Dile que no necesitamos empezar el viaje con historias de terror. Es parte de la atmósfera, respondió Tori, levantando su teléfono. Big Sikit es famoso por esto. Fantasmas, luces, excursionistas desaparecidos, vibras espeluznantes clásicas. Me reí. Mientras no nos impida montar el campamento antes de que oscurezca, estacionamos en un sitio designado cerca de uno de los senderos más largos, a unos pocos kilómetros de la carretera panorámica Ghost Road, un lugar que Tori quería visitar a toda costa. La zona estaba densa con pinos y robles, de esos que bloquean el cielo si no miras directamente hacia arriba. Esa primera noche, las cosas fueron normales, incluso divertidas. Montamos las tiendas junto a la caravana, cocinamos hamburguesas y hablamos de todo, desde recuerdos de la universidad hasta el último proyecto de bricolaje de Nate. Alrededor de las 11 de la noche, el bosque se volvió extrañamente silencioso. No había viento, ni grillos, ni hojas moviéndose, solo silencio. ¿Será que los animales ya se durmieron?, murmuró Nate, moviendo un palo en la fogata. Tori sonrió. ¿O están escondidos? ¿De qué?, preguntó Leo, con los ojos en blanco. Tori se inclinó hacia adelante, su voz cayendo en ese tono dramático que tanto le gustaba. Los vigilantes. Dicen que el bosque está maldito, lleno de personas que se perdieron y nunca regresaron. Algunos dicen que cambiaron. Se convirtieron en parte del bosque. Ahora observan a cualquiera que se acerque demasiado. Negué con la cabeza, sonriendo. Está bien, cuentacuentos. Guarda eso para mañana. Vamos a dormir un poco. A la mañana siguiente, nos dirigimos a explorar uno de los senderos menos conocidos. El camino serpenteaba entre la densa maleza, con la luz del sol filtrándose a través del dosel y creando parches de sombra. Tori iba adelante, tomando fotos de todo. A unos 800 metros, se detuvo de repente. «Mira esto», dijo, señalando un árbol. En la corteza estaban grabados símbolos extraños, espirales rudimentarias, líneas irregulares y lo que parecía un ojo. Probablemente solo son niños jugando, dijo Nate. No es al azar, argumentó Tori. Esto parece deliberado, como si significara algo. Leo rió nerviosamente. Sí, significa no caminar solo. Encontramos más grabados a medida que avanzábamos, en árboles, rocas e incluso en el suelo. Al principio estaban dispersos, pero pronto se hicieron más frecuentes, formando casi un sendero propio. No me gusta esto, dijo Nate, su usual confianza desapareciendo. Volvamos. Estuve de acuerdo. El aire se sentía más pesado cuanto más avanzábamos, como si el bosque mismo nos estuviera presionando. Esa noche, las cosas tomaron un giro inesperado. Nos sentamos alrededor del fuego nuevamente, pero esta vez el ambiente era diferente. Nate estaba inusualmente callado, y Tori no dejaba de mirar por encima de su hombro. Incluso las bromas de Leo parecían forzadas. Alrededor de la medianoche, Leo se levantó. «Voy a buscar mi linterna en la caravana», dijo. «Toma la mía», ofrecí, pero me hizo un gesto negando. «Estaré en 2 segundos», dijo, y se adentró en la oscuridad. Los demás esperamos, escuchando el crujir de la leña. Esos 2 segundos se convirtieron en 5, luego 10. «Leo», llamé. Ninguna respuesta. Tori me agarró del brazo. «¿Escuchas eso?». Comenzó como un leve crujido, como pasos sobre hojas secas. Luego vino un sonido bajo y gutural, que no era completamente humano. Nate agarró el atizador del fuego. «Leo, deja de jugar»,
El sonido se hizo más fuerte. Nos rodeaba. Iluminé con mi linterna el bosque, pero el haz apenas penetraba la oscuridad. Entonces lo vi. Una figura, alta y delgada, justo más allá del borde de la luz. Sus extremidades eran demasiado largas. Su rostro estaba oscurecido por las sombras. No se movió, no hizo ningún sonido. Solo estaba allí, observando. ¿Qué demonios es eso?, susurró Nate. Antes de que pudiera responder, desapareció. Pasamos el resto de la noche acurrucados en la caravana, con las puertas cerradas con llave y las cortinas corridas. De vez en cuando, escuchábamos leves rasguños en las ventanas o un suave golpe en la puerta. Al amanecer, decidimos buscar a Leo. El bosque se sentía diferente a plena luz del día, menos opresivo, pero igualmente inquietante. Retrocedimos por nuestros pasos, llamando su nombre, pero no había señales de él. En su lugar, encontramos más símbolos, recién grabados en los árboles. «Él estuvo aquí», dijo Tori, con la voz temblando. «Estos no estaban aquí ayer». Entonces encontramos el círculo. En un pequeño claro, el suelo estaba marcado con un anillo de piedras, cada una grabada con los mismos símbolos que habíamos visto antes. Dentro del círculo había un parche de tierra removida, como si algo hubiera sido enterrado allí. «¿Qué es esto?», preguntó Nate, su voz temblando. Tori se agachó junto a una de las piedras. «Son sellos. Están hechos para contener algo, o para mantener a las personas afuera», dije. Una ramita crujió detrás de nosotros. Nos dimos vuelta, y allí estaba la figura de la noche anterior, solo que ahora había más de ellas. Nos rodeaban, sus ojos brillando con fuerza, perforando la luz del día. Sus movimientos eran bruscos, antinaturales, como si no entendieran cómo usar sus cuerpos. «¡Corran!», grité. Corrimos de vuelta hacia la caravana, las criaturas siguiéndonos de cerca. Podía escuchar sus pasos, imposiblemente rápidos y pesados. Cuando llegamos a la caravana, Nate abrió la puerta de un golpe y nos metimos dentro. «¡Vamos!», gritó. Arranqué el motor, mis manos temblando. La caravana rugió al encenderse, y aceleramos por el camino de tierra. Mientras conducíamos, miré por el espejo retrovisor. Las criaturas seguían allí, corriendo a nuestro lado, sus ojos brillando sin parpadear. No paramos hasta estar a kilómetros de la reserva. Ni siquiera entonces, ninguno de nosotros habló. Leo se había ido. Los símbolos, las criaturas, el círculo, todo parecía una pesadilla de la que no podíamos despertar. Tori se niega a hablar de ello ahora, y Nate se mudó fuera del estado poco después. En cuanto a mí, no he vuelto a acampar desde entonces. A veces, muy tarde en la noche, escucho pasos fuera de la ventana de mi departamento, y a veces, solo por un momento, veo esos ojos brillantes mirándome. Mi nombre es Ethan Miller, y tengo 34 años. El otoño pasado, hice un viaje en solitario al Parque Estatal Caprock Canyon en Texas para despejar mi mente después de un divorcio complicado. Buscaba paz, soledad y tal vez algo de inspiración para mi portafolio de fotografía de vida silvestre. Lo que obtuve en su lugar fue algo que aún no puedo explicar, algo que dudo que alguien crea. Esto fue lo que ocurrió. Llegué al parque tarde, un jueves por la tarde. El sol estaba bajo, proyectando sombras largas sobre los acantilados rojizos y los senderos polvorientos. El lugar era hermoso, casi sobrenatural. Mi caravana hizo ruido y se detuvo en un campamento con vista al cañón, el lugar perfecto para ver puestas de sol y estrellas. Mientras instalaba mi equipo, una guardabosque se acercó, una mujer de unos 30 años con cabello castaño rojizo y una sonrisa amigable. Su placa decía Claire Walker. «Buen lugar el que elegiste», dijo, señalando la vista. «Gracias. Pensé que estaría tranquilo aquí», respondí. «Normalmente lo es», dijo Claire, vacilando. «Solo ten cuidado si caminas demasiado lejos de los senderos. El terreno puede volverse complicado, especialmente de noche». «Lo tomaré en cuenta», dije, restándole importancia. Ella permaneció un momento, como si quisiera decir algo más,
pero en su lugar me dio un gesto educado y se alejó hacia su jeep. Esa tarde, salí a caminar con mi cámara, con la esperanza de fotografiar a la manada de bisontes al atardecer. La luz era perfecta, suave, dorada, del tipo que hace que todo se vea como una pintura. Mientras me agachaba detrás de un arbusto, tomando fotos de un bisonte solitario pastando cerca de los acantilados, algo llamó mi atención a lo lejos. Una luz azul pálida parpadeaba cerca de la entrada de una cueva. Al principio, pensé que era otro campista con una linterna, pero se movía de manera extraña, flotando, pulsando, como si estuviera viva. La observé por un rato, olvidando la cámara. Algo en ella me inquietaba, aunque no sabía por qué. Cuando el sol se escondió bajo el horizonte, la luz desapareció y el cañón fue tragado por la oscuridad. A la mañana siguiente, conocí a un viejo ranchero mientras fotografiaba a la manada de bisontes. Su nombre era Tommy Macis, y se veía tal como uno se imagina a un ranchero. Piel curtida, un sombrero de cowboy gastado y una forma de hablar lenta y deliberada. ¿Eres el tipo que acampó cerca de Agle Point?, me preguntó, entrecerrando los ojos. Soy yo, respondí. ¿Lo has visto ya? ¿Ver qué? Tommy se apoyó en su bastón, con expresión seria. La luz pálida siempre aparece por allí. La gente dice que son los espíritus de los mineros que se volvieron codiciosos, cavaron demasiado profundo y encontraron algo que no debían haber encontrado. Me reí nerviosamente. No puedes creer eso, ¿verdad? Tommy se encogió de hombros. Cree lo que quieras, solo no lo sigas. Me reí para quitarle importancia, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa tarde, caminé hasta la cueva donde había visto la luz. El sendero era empinado y estaba cubierto de maleza. Casi me di la vuelta más de una vez, pero mi curiosidad pudo más. La cueva era pequeña, apenas una grieta en la roca. Adentro, el aire era fresco y húmedo, y las paredes estaban cubiertas de grabados, espirales, figuras de palitos y algo que parecía un ojo. Tomé algunas fotos, el destello iluminando el espacio oscuro en ráfagas. Al fondo de la cueva, encontré un montón de piedras que parecían raras, como si hubieran sido colocadas de manera deliberada. Cuando me agaché para verlas más de cerca, un sonido tenue resonó por la cueva, un zumbido bajo, casi como un susurro. Mi piel se erizó. Salí rápidamente, tratando de quitarme la sensación de que no estaba solo. Esa noche, la luz regresó. Estaba sentado junto al fuego revisando las fotos que había tomado ese día cuando la vi de nuevo, parpadeando en el borde del cañón. Esta vez estaba más cerca. Tomé mi cámara y comencé a sacar fotos, pero cuando miré la pantalla, no había nada allí. Solo oscuridad. La luz se hizo más brillante, moviéndose lentamente hacia mi campamento. Mi pecho se apretó. No era algo al azar, era deliberado, con propósito, como si me estuviera observando. Está bien, Isen, murmuré para mí mismo. Es solo alguien jugando contigo. Mantén la calma. Pero en el fondo, no lo creía. A medianoche, la luz estaba justo afuera de mi campamento, flotando como una linterna fantasmal. Y entonces, la escuché. Una voz, suave, familiar. Isen, mi corazón se detuvo. Era la voz de mi exesposa. Isen, ven aquí. Me quedé paralizado, dividido entre el miedo y una especie de esperanza enfermiza. Sabía que no podía ser ella, pero el sonido era tan real, tan vívido. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, estaba caminando hacia la luz. La luz me condujo hacia lo profundo del cañón, hasta la entrada de un viejo pozo minero que no había visto antes. El aire estaba pesado, impregnado con el olor a tierra húmeda y algo metálico. Dentro, las paredes brillaban débilmente, como si las rocas mismas estuvieran vivas. Encontré un esqueleto cerca de la entrada, sujetando un diario encuadernado en cuero. Sus páginas quebradizas estaban llenas de garabatos frenéticos sobre un cristal brillante, susurros en la oscuridad y mineros que se volvían unos contra otros en la locura. La última entrada decía: la luz es una trampa, se alimenta de nosotros, no la sigas.
Un escalofrío recorrió mi espalda. A medida que me adentraba más en la mina, la luz me rodeaba, más brillante e intensa que nunca. No era solo una luz, era una presencia. Los susurros se hicieron más fuertes, superponiéndose en una cacofonía de voces. Hablaban de poder, inmortalidad y la promesa de todo lo que siempre había querido. Y entonces comenzaron las ilusiones. Vi a mi exesposa de pie frente a mí, sonriendo, sus brazos extendidos. «Vuelve a mí, Isen», dijo. «Podemos ser felices otra vez». Negué con la cabeza, las lágrimas corriendo por mi rostro. «No eres real». La figura se disolvió en la luz, y las voces se volvieron furiosas. La luz avanzó hacia mí, empujándome contra la pared de la cueva. Mi cámara colgaba de mi cuello, y en un momento de desesperación, presioné el botón del flash. El destello de luz interrumpió a la entidad, dispersándola en fragmentos. No esperé a ver si se recuperaba. Corrí, tropezando con rocas y escombros, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Los susurros me siguieron, cada vez más débiles con cada paso. Cuando finalmente salí de la cueva y respiré aire fresco, la luz había desaparecido. Regresé a mi caravana justo cuando el sol comenzaba a salir. Mis manos temblaban tanto que apenas pude arrancar el motor. Claire me encontró más tarde esa mañana, estacionada cerca de la estación de guardabosques. Le conté todo, pero ella solo sonrió tristemente y dijo: «No eres el primero en verlo». Dejé Caprock Canyons ese día, prometiendo no volver nunca más. Pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía veo la luz y escucho las voces llamando mi nombre.